mi fidelidad es grande. Dios es nuestro Señor. Dios grande y maravilloso. Pero primeramente les saludo en el amor del Señor, gracias a los que han ayudado, porque veo mucho delante. Me alegro que esté en la casa del Señor, que podamos compartir un momento de adoración hacia nuestro Dios. Cuán importante es hoy la fe, porque para esto fuimos creados, para adorar al Señor. Así que alégrese porque está en la casa. Capítulo 2. Hebreos 2 está en el Nuevo Testamento para los hermanos que están recién conociendo la Biblia, para aquellos que están buscando recién de la palabra del Señor. Bien, ¿ya han encontrado? Como ustedes están leyendo, no me van a mirar, así que van a estar mirando la Biblia. Y el que no trae Biblia va a cerrar sus ojitos y va a escuchar como que el Señor. Dice así la palabra del Señor. Y lleva por título acá, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fuera firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo acabaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue afirmada por los creyentes, testificando Dios juntamente con ellos y con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Padre maravilloso, damos gracias en esta tarde, porque eres tú, Señor, que nos trae primeramente adorarte, Señor, porque tú eres digno de ser adorado, exaltado y glorificado. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos exhortas. Está maravilloso cuando tú hablas a nuestras vidas, aunque a veces nos cuesta entender, Señor, la importancia de tu palabra, pero esta tarde te damos gracias porque tú nos vas a hablar a través de ella. Queremos rogarte, Padre querido, que a través de tu Espíritu Santo, que nos controle primeramente en mi vida, usa mis labios, Señor, usa mi vida en esta hora. Reconozco, Señor, que yo nada sé. Eres tú, Señor, el que todo lo sabe, tú eres el sabio de los sabios. Por eso en esta hora, Dios mío, estoy en tus manos, pido por mis hermanos, Padre, para que tú, Señor, pongas en ellos, Padre Santo, el interés de escuchar tu palabra, de comprenderla, Padre. Gracias te damos a ti por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Toma asiento. La verdad yo nunca tomo agüita, pero creo que me ha dado sed. Saqué un vasito aquí y me agua, pero no hay luz. De verle a ustedes en esta tarde, porque a veces se nos hace un poco más difícil que estemos el día miércoles y nos congreguemos por el trabajo, por diferentes cosas que pasan en la semana. Nos cuesta congregarnos, pero qué bueno que el Señor nos da el tiempo para poder hacerlo y que no nos hemos quedado en casa, sino que hemos entendido que aquí verdaderamente debemos estar. Amén. Aprender del Señor, preocuparnos de lo que
el Señor quiere de nosotros. Si nos vamos y miramos la palabra del Señor, si usted le prestó atención al título de un mensaje, ¿cuál es el título que tiene acá? Al menos usted su Biblia. La salvación es lo más grande. ¿Usted cree que eso es una realidad? Amén. Porque a veces como que para nosotros como que no le hemos tomado mucho el interés, o como que nos ha costado entender la importancia de la salvación que el Señor nos ha regalado. Bien, estuve estudiando un poquito este libro de Hebreo, y es una carta que está dirigida, bueno, primeramente el que escribió esta carta no trae acá el nombre y no se sabe quién fue, porque es un espíritu, el escritor, no se dice, el autor, el autor desconocido. Probablemente se dice que, probablemente ha sido Pablo, pero otros dicen que podría haber sido Bernabé o Lucas. Pero a la verdad, creo que, como decía un pastor, no importa tanto si tiene nombre o no tiene nombre, quién escribió. Lo importante es lo que está escrito. Amén. Y esta carta fue una carta escrita a judíos convertidos, porque el autor de esta carta está dirigiéndose a judíos convertidos, que ya habían convertido al cristianismo. Entonces, por eso le está hablando acá la importancia de la salvación, la importancia que deberían darle ellos a la palabra del Señor, porque tal vez ellos como que con el tiempo se fueron como enfriando, como que a ellos ¿cómo decir? Cuando uno empieza en el Evangelio, como que de primera uno va bien, ¿cierto? Pero con el tiempo, como que las cosas ya no nos va gustando, las cosas que nos van ocurriendo en el camino. Probablemente ellos Va a pasar en YouTube. tal vez ellos con el tiempo, aunque ellos también fueron gente que fue perseguida a causa de haber aceptado el cristianismo. Entonces, a lo mejor ellos se cansaron de ser perseguidos, de que los tuvieran que maltratar por causa de haberse convertido a Cristo. Porque en ese tiempo que ellos empezaron, bien cristianos, judíos recientemente que estaban conociendo lo que era el cristianismo. Y tal vez para ellos se les hizo un poco difícil, no les gustó que a lo mejor los calumniaran, que los persiguieran, que por causa del Señor a lo mejor tuvieron que andarse escondiendo. Y a medida que ellos pasó el tiempo, se dieron cuenta de que a lo mejor era difícil esto. Entonces acá el autor, porque dice que este libro es un libro que lo está llevando a la exhortación. Entonces lo que está haciendo es exhortando a este pueblo. Y la palabra exhortación quiere decir es llamar la atención a un asunto o hablar con ruego, es decir, llamar la atención a ellos y por qué ellos tan pronto, tan rápido, ya estaban dejando lo que era la cita del Señor, porque yo pienso que ellos no tomaron en cuenta, les costó mucho entender la salvación, lo que Cristo tuvo que hacer por ellos. Pero acá habla también este libro, dice que probablemente
Probablemente estas personas fueron gente que escuchó a Cristo, que escuchó del mismo Cristo lo que era el mensaje de la salvación. Y luego ya fue pasando el tiempo y fueron predicando lo que eran los apóstoles y llevando el mensaje a esas personas. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que ellos habían oído? El anuncio de la salvación y la importancia que tenía para ellos la salvación, porque si nos damos cuenta, ellos eran judíos y eran religiosos, eran muy religiosos. Dice que ellos adoraban a dioses, a cualquier dioses, o tal vez ellos estaban mucho en lo que era la ley de Moisés. Entonces eran tan religiosos que cuando Cristo vino y les habló del mensaje de la salvación, para ellos fue como difícil que les saliera de la cabeza que si una persona iba a morir para darle salvación a ellos, para que tuvieran vida eterna. Amén. Porque Cristo vino a hablar de la salvación y la vida eterna. Ellos creían en otras cosas, en la reencarnación, en lo que las otras cosas había una creencia en ellos. Entonces les costó entender que verdaderamente tomarle la importancia a lo que era que ellos tuvieran una vida y una vida para siempre. Porque Cristo les ofreció esa vida que era que una persona iba a tener que morir y darles vida eterna, para tener vida eterna a ellos. Entonces a ellos no les cabía en la cabeza, a ellos, a lo que estaba hablando acá, el autor acá. Entonces, por eso le decía él, que ellos habían oído, aún a Cristo, aún a aquellos que habían predicado, a los apóstoles, pero muy pronto se les fue olvidando a ellos eso. Lo importante que tenía en estos padres es que ellos a lo mejor no entendieron de que tener que dejar muchas cosas y la obediencia que tenían que poner en la palabra. Porque si antes ellos eran idólatras, ya no tenían que, ellos ya no iban a ser idólatras. Ellos iban a tener que creer en el Dios de la salvación. Y ese era Jesucristo, su Hijo. Y él había venido a esta tierra para traer salvación y vida eterna. Entonces, acá el autor nos dice que eso es lo que ellos habían oído. Ahora nosotros miramos y nos vamos nosotros a nuestra vida. Dios te pregunta, ¿cuán importante es para nosotros la salvación? ¿O en qué lugar tenemos nosotros la salvación? ¿Cuál es la prioridad? Si para nosotros es una prioridad esto o no lo es. ¿O es muy importante o no lo es? Porque si nosotros sabemos que Cristo murió y dio su vida por nosotros, cuando Dios envió a su Hijo, lo envió a morir para que nosotros estuviéramos muertos y a la vida eterna, para que nosotros se suponía que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando viene Cristo y empieza a hablar de esto que es la salvación y vida eterna para el ser humano, se da a entender que nosotros ahora teníamos que a través de Cristo vamos a tener una entrada hacia Dios. Porque lamentablemente el hombre cuando por medio de Cristo Jesús tiene entrada a Dios, antes no. Amén. Nosotros no podemos ir a Dios sino a través de Cristo. Solo Él, a través de Él tenemos vida eterna. Amén. Solo Él, el que nos da a nosotros y cada día está ayudándonos para que podamos nosotros mantenernos firmes, para que no perdamos esto que es la salvación. Porque nosotros muchas veces nos preocupamos de las cosas de esta tierra y dejamos de lado la importancia que tenemos de la vida eterna. Porque a lo mejor nosotros nos preocupamos, como siempre dice el pastor, a lo mejor de las cosas materiales, de tener una linda casa, de tener un lindo auto, de
no sé, porque trabajar harto y tener harto dinero, pero ¿qué va a pasar después cuando ya nosotros tengamos que partir de esta tierra? No nos hemos preocupado de esto, que es la salvación, la importancia que tiene esto para nosotros. Y la hemos descuidado, porque a veces decimos, no, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a hacer esto, yo no voy a participar dentro de la congregación, y esto es lo que tenemos que ser obediencia. Yo miraba acá y el Señor habla, y le voy a leer una parte que dice: si el mensaje anunciado a los ángeles resulta ser verdad, y a quienes no lo obedecieron, a los ángeles quiere decir a los profetas, que fueron antes y anunciaron, desde ya estaban anunciando que iba a venir Cristo, porque había una promesa. Y esto ya tenía una promesa de la redención. Entonces desde ya, dice, si recibieron el castigo que merecemos, con más razón seremos castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación. Ellos tenían una promesa de que Dios le iba a dar la tierra prometida. Y ellos iban a un lugar que el Señor les había preparado para ellos. Pero muchos, por su desobediencia, por su falta de fe, de no creer en Dios, porque ellos muchos no creyeron, muchos se burlaban, porque ellos pensaban que nunca iban a entrar a la tierra prometida. Pero eso estaba, Dios se lo había prometido a ellos, y Dios no lo cumplió. Claro que Dios lo cumplió, pero muchos no creyeron. ¿Y qué ocurrió con los que no creyeron? Toda esta gente murió. Toda esta gente murió sin entrar a la tierra que el Señor les había prometido. Porque Él les dijo que les daría una tierra que podía haber nieve. Amén. Entonces ellos caminaron y caminaron, pero con el tiempo empezaron a desanimarse, empezaron a desobedecer a Dios. No hicieron lo que Dios les mandó. Dios les dejó mandamientos, que obedecieran a lo que Él les tenía establecido a través de su palabra, pero no lo hicieron. Ahora, ¿qué decía acá? Que si ellos fueron castigados, ¿cuánto más nosotros? Que nosotros tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días. Amén. Y nos está enseñando, nos está educando, nos está invitando a buscar a Dios. Pero es que pensamos nosotros que lo estamos haciendo, que nosotros, que Dios quiere, que le estamos haciendo un favor a Dios. Pero es Dios que nos está haciendo un favor a nosotros. Y que muchas veces decimos ¿por